Buen día, cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Recuerden que estamos en la última etapa del año, ya falta muy poco para que arranquen las vacaciones, así que les mando energía para que puedan terminar el año lo más satisfactoriamente posible. Este video viene a colación para poder ampliarles un poco la información que les mandé el lunes pasado con respecto a la industria que caracteriza a la India y ver un poco cuál es la situación económica que vive este país, dado que estamos analizando su estructura urbana. Es también muy importante entender y caracterizar cuáles son las condiciones laborales que tienen las personas para poder comprender cómo es que se desarrollan en el sector urbano estas poblaciones que viven en este área y en este país tan interesante como es la India. Bueno, para recordar y recapitular un poco y entender esto que les mandé sobre las industrias de lujo, hay que tener en consideración que estamos en un sistema capitalista en donde las empresas, que son las gestoras y las que toman las mayorías de las decisiones en cuestiones económicas, van a tener objetivos, es decir, ¿cuál es el principal objetivo de una empresa? Es ganar dinero, es decir, ganar capital. De ahí viene el nombre de capitalismo, que es el sistema en el cual nosotros nos vemos embebidos a nivel mundial y del cual participamos día a día consumiendo en nuestro cotidiano. Entonces, acá lo que hay que entender es que estos empresarios que están desparramados por todo el mundo tienen el mismo objetivo, que es lograr capturar el mayor capital posible. Pero ¿qué sucede con esto? Muchas veces, para lograr esta mayor ganancia de capital, es decir, esta mayor ganancia de dinero, una de las estrategias que tienen las empresas es buscar áreas del mundo que produzcan los bienes, es decir, los elementos que después van a comercializar a menor precio. Es decir, lo que van a buscar son condiciones laborales más flexibles, es decir, donde haya países donde no les den tanta importancia a los trabajadores y no tengan todos los derechos como sí tienen algunos otros países, y puedan así ahorrarse dinero en pagar menos salario a ese trabajador para que su producto salga más barato de hacer y así ganar más dinero. Es como que ustedes lo que se tienen que imaginar para entender esto es que ustedes son propietarios de una empresa, por ejemplo, yo soy propietaria de una empresa que hace fósforos y para hacer fósforos necesito alguien que trabaje en mi empresa. Entonces yo me pongo una empresa acá en Mar del Plata y a un trabajador le voy a tener que pagar, un ejemplo, 10 pesos la hora. Si yo quiero hacer eso, voy a tener que después vender mi fósforo a más precio porque yo quiero una ganancia, ese es mi objetivo como empresario. Entonces lo que voy a hacer es vender a ese fósforo a 30 pesos y yo tendría una ganancia de 20. Pero si yo querría tener una ganancia de 25, lo que tengo que hacer es buscar las condiciones necesarias para poder lograr esa ganancia en 25 pesos. Entonces lo que voy a hacer, voy a investigar qué partes del mundo tienen a los trabajadores más baratos. Entonces me voy a designar dentro de mis posibilidades, por eso es que lo hacen en mayor medida las empresas con capitales muy grandes como las empresas, estas industrias de lujo. Y lo que voy a hacer es posicionar, por ejemplo, me di cuenta que en la India un trabajador no gana 10 pesos por hacerme un fósforo, sino que gana 2,50. Entonces voy a preferir hacer mis fósforos en la India porque me va a salir más barato y porque al fin y al cabo yo voy a ganar esos 25 pesos que estaba buscando y no los 20 si yo contrataría acá a los trabajadores marplatenses. Siguiendo esta lógica, lo que va a pasar es que la India tiene una población, una masa poblacional que tiene unas condiciones laborales muy diferentes a las que tiene el resto del mundo. Es decir, que como yo les mandé en el ejemplo, las industrias de lujo buscan a estos trabajadores indios debido a que su mano de obra es más barata, lo que hace que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que yo les di, generen bordados muy hermosos y muy increíbles que después la marca, por ejemplo, Versace va a vender a 300 euros una remera, cuando a la persona que bordó y que se tomó todo el trabajo de hacer
hacer la producción, solo le va a pagar, por ejemplo, 2 centavos de dólar de esos $300 finales que va a salir el objeto. Entonces, pensándolo así, tenemos que entender que las condiciones laborales de la India van a ser mucho más flexibles. ¿Qué digo con flexibles? ¿Cuál es la trampa de esta palabra? Algo flexible es algo que se estira. Entonces, lo que va a generar un trabajador flexibilizado, es decir, va a tener mayor carga horaria de trabajo, va a tener menores protecciones cuando se lastime, por ejemplo. No van a tener protección en cuestión de salarios al ser despedidos, es decir, que va a tener toda una realidad muy diferente que estos trabajadores van a tener que sufrir por algún motivo, y esto se va a ver reflejado en el estilo de vida que tengan estas poblaciones indias. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que por más de que nosotros leamos que la India tiene un gran crecimiento económico y tiene una gran capacidad productiva en cuestiones de industria, hay que entender que la mano de obra está muy mal pagada, y esto va a hacer que las condiciones de vida, sea en el sector urbano o en el sector rural, van a ser más precarias que en otras áreas del mundo, como pudimos observar en el video de Luisito Comunica, donde las calles están abarrotadas de gente que usan muchos vehículos diferentes, vehículos individuales o en donde van solos, tracción a sangre y demás, y se genera también una estructura urbana diferente, dado que los ingresos que tienen estas personas son mucho más menores que los que tienen las demás poblaciones en el mundo. Entonces me parecía importante aclararles esta parte para que ustedes puedan entender, porque cuando nosotros leemos, pero tiene una buena estructura económica y tiene tienen una buena capacidad productiva, ¿por qué la gente todavía tiene muchas deficiencias o falencias en cuestiones de su vida? Y hay que entender que es porque esta mano de obra que tiene estas personas que viven en la India y que están en el sector urbano, empleadas en industrias de estas características, es decir, en industrias que tienen capital de otro país o capitales internacionales, que hay que entender que tienen un menor ingreso y una mayor desprotección laboral